El pastor general de Misión Elim Internacional literalmente viaja por todo el mundo. Y me decía el hermano Ricardo, porque logramos estar allá en Pandel con el hermano, con nuestro pastor general, y me decía el hermano Ricardo, no puedo creer si con él hay que agendar por lo menos con 5 años de anticipación, y que de repente se haya podido hacer. El hermano estaba emocionado. Imagínese qué tan emocionado estoy yo, que cada año el Señor nos permite tenerlo aquí en Restauración Resida. Me alegra. Así que hoy les presento hoy y dejo con ustedes a nuestro pastor general Mario Vega, y le damos la bienvenida al estilo Restauración Resida. Amén. Gloria a Dios. Qué gusto de saludarles, hermanos. Como ya dijo el hermano Jorge, el día de ayer estuvimos acá con la otra parte de la iglesia en este culto de doctrina que tienen cada semana. Y qué bueno que una vez más Él nos permite la oportunidad de estar con ustedes. Digo una vez más porque acá estuvimos, no estoy seguro si fue el 1 o el 2 de marzo de este año, cuando se realizó la conferencia de líderes, pero nuevamente estamos acá para este compromiso que desde hace ya varios años, de venir cada mes de mayo para participar de esta actividad de las parejas. Y qué bueno que cada año se va sumando el número de personas que asisten a ella. Así que los hermanos y hermanas que van a ir, pues el día de mañana arranca la actividad, y ahí estaremos el sábado, domingo y el lunes hasta el mediodía. Y los que no puedan, pues estamos acá este día para poder recibir la instrucción del Señor. Vamos a orar entonces para poder pedirle al Señor su ayuda y que Él nos ilumine. Oremos. Padre, te damos gracias por este privilegio de estar reunidos con nuestros hermanos y hermanas. Gracias, Señor, por la oportunidad de conocer más de tu palabra y conocerte a ti. Sabemos que en conocerte a ti está la vida, y por eso te rogamos que tu Espíritu Santo venga para instruirnos, enseñarnos, y que todo aquello que hoy escuchemos no solamente sea retenido en nuestro corazón, sino que podamos llevarlo a la práctica, reconociendo que tú eres el Señor del universo. Quédate con nosotros y salva a aquellos que aún no te conocen, para gloria de tu nombre. Amén y amén. Amén. Este día, hermanos, pues es un día de doctrina, y el hermano Jorge Peña me ha dado la libertad de poder escoger el tema que yo desee. Así que vamos a estar cubriendo un tema que se llama la providencia de Dios. Ese es el tema que vamos a cubrir, la providencia de Dios. Para ello quiero invitarles a abrir sus Biblias en el libro de Génesis, y busquemos el capítulo número 20 para leer ahí la palabra del Señor. Dice el libro de Génesis, capítulo 20, versículo número 2 en adelante. Y dijo Abraham de Sara, su mujer: es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo: he aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelech
no se había llegado a ella y dijo: Señor, ¿matarás también al inocente? ¿No me dijo él, mi hermana es? Y ella también dijo, es mi hermano. Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo Dios en sueños: yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Hasta ahí dejamos la lectura. Pueden tomar sus asientos, por favor. Bien, como dije, vamos a desarrollar este día el tema de la providencia de Dios. ¿En qué consiste la providencia de Dios? Podemos definirla como el gobierno continuo que Dios ejercita sobre todo lo creado para alcanzar sus propósitos eternos. Esa sería la definición de la providencia de Dios. Es el gobierno continuo que Dios tiene sobre todo lo creado con el fin de alcanzar sus propósitos eternos. Quizá conviene explicar un poco la definición. Esta termina diciendo que lo que Dios quiere es alcanzar sus fines eternos, sus propósitos eternos. Entonces, quiere decir entonces que Dios tiene propósitos que Él quiere alcanzar con todas las cosas creadas. Es más, Dios creó todo lo que existe porque Él tiene un propósito. Cuando uno, hermano, encuentra algo en la calle, en un edificio, donde sea, y esto ha sido hecho por el ser humano, uno entiende que hay un propósito por lo cual eso se hizo. Posiblemente conozcamos, posiblemente no conozcamos cuál es el propósito, pero aunque no sepamos cuál es el propósito, uno puede imaginarse que hay una finalidad en ello. Y si vemos, por ejemplo, este mueble, la función principal de este mueble es poder sostener a una distancia apropiada para la lectura la Biblia, porque para eso utilizamos el púlpito. Sin embargo, usted puede notar que además de esta pieza que sería pues la básica que todo púlpito tiene que tener, también tiene otras dos repisas acá de este lado. Si no fuera por este vaso o esa taza que está ahí, alguien podría preguntarse, bueno, ¿y para qué le hicieron eso? O sea, porque aquí no se va a poner la Biblia, ¿no? Porque la parte de arriba lo tapa. Entonces, pero suponiendo que usted no supiera cuál es el propósito, entonces, usted diría, bueno, no sé por qué está ahí, pero por alguna razón lo pusieron ahí. Puede ser que sea estético, puramente decorativo, para que se vea bonito. Pero obviamente con esta taza que está acá, pues usted ya sabe cuál es el propósito que tiene. Pero note, hay una razón de por qué las cosas han sido hechas así. Ahora, esto podríamos decir es algo sencillo, pero uno pudiera tomar cualquier otro aparato electrónico, por ejemplo, y destaparlo. Y uno se va a encontrar ahí con una serie de cosas quizás desconocidas para aquel que no sabe nada de electrónica, pero para el que sí sabe, entonces va a comenzar a decir, ahora entiendo por qué esto funciona de esta manera, y porque sabe que hay un diseño en eso. Igual cuando Dios creó el universo, uno puede notar, aunque uno no entienda cuál es el propósito final de Dios, que hay una razón, hay un propósito por el cual Dios lo hizo. Porque uno puede descubrir que hay un designio, hay un diseño
O sea, el universo no es el resultado, como algunas personas dicen, de la casualidad que hubo la teoría del Big Bang, que comenzó como una explosión original y que de ahí se generó la materia y todo lo que existe hasta que se formó el universo tal como lo conocemos hoy en día. Los que parten de esa teoría del Big Bang nunca han podido explicar de dónde salió la masa original, ¿no? Porque ellos dicen que toda la materia del universo estaba condensada en un núcleo muy pequeño que es el que explosionó. Pero ese núcleo, ¿de dónde salió? ¿De dónde apareció? Bien, es una pregunta que ellos nunca han podido responder. Pero el punto es que hay un diseño. Nosotros creemos que lo que la Biblia dice, y es que Dios creó los cielos y la tierra. Y es evidente que hay un diseño, que no hay nada que sea puramente casual. Pero dentro de la creación no solo están las estrellas, los planetas, sino que también estamos nosotros, los seres humanos. Y nosotros somos una maravilla de diseño. Uno puede tomar cualquier parte, cualquier miembro u órgano del cuerpo humano y es una maravilla. Uno puede tomar, por ejemplo, el ojo, y el ojo es fantástico cómo funciona, cómo opera. Se dice que ninguna cámara, aún con todo el desarrollo tecnológico que hay hoy en día, ha logrado igualar la capacidad que el ojo humano tiene. O sea, el ojo humano es capaz de autoenfoque, de abrir y cerrar el iris, que sería el obturador en una cámara, ¿no? Pero también puede captar colores, puede discernir, puede ver tridimensionalmente. Es decir, tiene capacidades que una cámara común y corriente no podría desarrollar. Entonces, eso tiene un propósito. Entonces, Dios tiene un propósito, pero el propósito no es solamente de diseño, sino que Él ha diseñado, pero porque hay un fin que Él persigue. Entonces, todo el universo, todos los seres humanos, toda la historia va caminando hacia una finalidad. Al final, y con eso yo espero cerrar, vamos a hablar de cuál es la meta final a la cual Dios encamina todas las cosas y por lo cual hizo todo lo que existe. Entonces, esos son los propósitos y se dice que son eternos porque Dios los tenía desde antes que creara todo. Siempre los tuvo. Y luego hubo un momento cuando Él decidió crear los cielos y la tierra, crear al ser humano, pero no era ahí cuando Él tuvo la idea. Él tenía propósitos que son eternos, lo cual significa que siempre los había tenido. Ahora, decimos que la providencia es el gobierno continuo de Dios sobre toda la creación. Esto significa que Dios no solamente creó y dejó el universo que caminara bajo sus propias leyes, sino que Él continúa gobernándolo. Dios no solamente fue el creador y que le dio cuerda al universo y entonces dijo, bueno, camina por ti mismo, sino que Él creó, estableció las leyes físicas que son las que gobiernan el universo, pero Dios nunca abandonó su universo. Él siempre lo está sustentando y sosteniendo, y la Biblia misma dice que Él es el que sostiene el universo. Entonces Dios también está teniendo un control y un gobierno de todo lo creado. Pero decimos que es un gobierno continuo. Es decir, que no hay ni un momento en que Dios se detenga de gobernar. Y tampoco hay un momento o un segundo en que Dios se distraiga y por haberse distraído, entonces ocurre algo que Él no había previsto, porque Él es Dios y Él no pierde ningún detalle. Y entonces por eso es que su gobierno
Y gobierno, usted sabe que es ejercer autoridad. Entonces no ocurre nada en el universo, visible o invisible, que no haya sido ordenado por Dios. Entonces, ese gobierno y ese control que Él tiene de todas las cosas, continuamente, de acuerdo a sus propósitos eternos, eso es lo que se llama la providencia de Dios. Ahora, en Hebreos, en el capítulo 1, versículo 3, cuando se está explicando que ahora Dios se ha revelado a través de su Hijo, dice que este Hijo es el reflejo de la gloria de Dios. Pero dice además que Él es el que sustenta todas las cosas con su palabra. Entonces, lo que sostiene el universo es la palabra de Dios. Hay ciertos fenómenos que hasta el día de hoy no tienen explicación. Como por ejemplo, cosas muy sencillas como la gravedad. El hombre ha aprendido a volar, ha aprendido a ir al espacio y lo hace precisamente usando las leyes de la gravedad. Y entonces el hombre ha logrado descubrir las leyes de la gravedad, pero todavía no logra explicar qué es lo que produce la gravedad. ¿Por qué el sol atrae a los planetas? Eso el hombre no sabe cuál es la razón. El hombre ha descubierto las leyes y sabe que la gravedad es proporcional a la masa de un objeto. Es decir, que como el sol es el cuerpo que más masa tiene en el sistema solar, él se convierte en el centro de la gravitación de los otros planetas. Y cada planeta tiene una velocidad de rotación alrededor del sol de acuerdo a la masa que posee, porque esas son normas. Y por eso es que el ser humano puede calcular la órbita de los planetas, y por eso ellos pueden decir cuándo habrá un eclipse solar, cuándo habrá un eclipse lunar, y pueden decir incluso en qué parte del planeta será visible, si será un eclipse parcial, total. O sea, todo eso el ser humano lo sabe. ¿Pero por qué lo sabe? Porque ha descubierto las leyes bajo las cuales opera la gravedad. Pero explicar qué es la gravedad, el ser humano no lo sabe. Pero la gravedad es algo vital, porque eso es lo que sostiene a los planetas girando alrededor del sol. Pero el sol, al mismo tiempo, él gira en una ruta mucho más larga, y eso es por efecto de la gravedad, porque el sol está dentro de una galaxia en la cual vivimos y que se llama la Vía Láctea, es el nombre que ha recibido, y ahí hay millones de estrellas y planetas que giran, pero todos ellos nunca colisionan, todos ellos en una armonía que es maravillosa. Y entonces eso, ¿cómo se explica? Bueno, los científicos dicen es por las leyes de la gravedad. A veces hay galaxias que una atraviesa a la otra. Eso toma millones de años que una galaxia pueda atravesar la otra. Puede tardar miles de millones de años en atravesar, pero atraviesa, y ninguno de los cuerpos, y cada una de ellas tiene miles de millones de cuerpos, y ninguno de ellos choca contra otro, aun cuando se atraviesan de esa manera. Entonces, ¿qué es lo que permite eso? Bueno, Hebreos dice que es el Señor con la palabra de su poder el que sustenta todas las cosas. Entonces, ese es nuestro Cristo. Es algo maravilloso. Ahora, para que los propósitos de Dios se puedan cumplir, ese gobierno de Dios tiene que tener dos características. En primer lugar, tiene que ser absoluto. Es decir, todas las cosas deben estar bajo el control de ese gobierno de Dios. Porque si hubiera algún detalle, por pequeño que fuese, que escapara al gobierno de Dios, ese solo detalle podría echar a perder el alcance del propósito de Dios.
Y el otro aspecto es que ese gobierno de Dios, aparte de ser absoluto, tiene que ser soberano. Y soberano significa que Dios ejerce su gobierno sin que haya ninguna fuerza, persona ni elemento que influya en las decisiones que Él tomará. Entonces, soberano significa que es su voluntad la única que rige. Porque, como le decía, aunque fuera un pequeño elemento que estuviera fuera de control, podría echar a perder los planes de Dios. Usted sabe que hace un par de años hubo una catástrofe en Japón. No solo la catástrofe natural, sino que hubo un reactor nuclear que generaba electricidad, pero que colapsó, y entonces hubo un escape de materia radioactiva que ha afectado, y como eso toma años en saber qué tanto afectará. Pero vea, este reactor nuclear en Japón había sido construido con todas las normas de seguridad. Japón es un país donde hay muchos terremotos, entonces ese era un reactor nuclear que, aparte de todos los elementos de seguridad que cualquier reactor puede tener, este tenía elementos de seguridad adicionales, como por ejemplo, que había sido construido a prueba de terremotos. Pero además de eso, estaba construido a prueba de que faltara la energía eléctrica. O sea, tenía maneras alternativas de continuar funcionando. También estaba construido a prueba de tsunamis y estaba construido a prueba de incendios. Entonces, vea, todo estaba como considerado, y ellos decían, bueno, si hay un terremoto no habrá problema. Si se va la energía no hay problema porque tiene sus propios generadores. Si hay un incendio no hay problema porque tenía sus maneras el reactor de poderse defender. Entonces uno podría decir, bueno, ahí todo está bajo control, podemos confiar. Pero ocurrió exactamente lo que no habían previsto, y es que todas las cosas ocurrieron al mismo tiempo. Hubo terremoto, hubo tsunami, hubo incendio y hubo falta de energía. Las cuatro cosas al mismo tiempo. ¿Y cuál fue el resultado? Falló. Falló porque era lo único que no habían considerado, que se dieran las cuatro condiciones de una vez. O sea, cualquiera diría, mire, pero no hay que ser tan pesimista. No hay que ser tan negativo, no piense negativamente. Y ocurrió. Por eso le digo, el gobierno de Dios tiene que ser absoluto, porque si Él deja un solo detalle, ese detalle puede provocar grandes catástrofes. Por eso es que Dios todo lo controla, y ahí es donde podemos entender palabras que el Señor Jesús dijo, como cuando Él expresó, ningún pajarillo cae a tierra sin que no sea la voluntad de su Padre que está en los cielos. A veces algunos han considerado que eso es como una exageración, y dicen, bueno, pero Dios, ¿qué intención puede tener en los pajarillos? ¿Realmente le preocupa a Dios? Es que lo que ocurre es que si no le preocupa, si Él no tiene gobierno, porque dice que ningún pajarillo cae a tierra sin que no sea la voluntad de Dios, es decir, sin que no vaya bajo ese gobierno continuo y absoluto de Dios sobre toda su creación. Si ocurrió es porque Dios quería que así sucediera. Entonces, cuando los cristianos decimos, bueno, esto ocurrió porque era la voluntad de Dios, eso es cierto. No es solamente que sea que lo digamos porque tenemos fe, sino que porque es una realidad. Y también a eso se refirió el Señor cuando Él dijo que hasta los cabellos de nuestra cabeza están contados. Pero el pasaje no solo significa que Él conoce el número de nuestros cabellos, no solo significa eso, sino que también significa que Dios es el que determina el número de cabellos que tenemos. Eso a nosotros nos podría parecer, bueno, un dato sin sentido, ¿no?
Porque el número de nuestros cabellos cambia a diario. Cuando usted se peina, uno que otro cabello perderá. Así es. El número está cambiando constantemente. Pero Dios sabe cuál es el número de nuestros cabellos porque Él lo ha establecido. Si hasta de eso Dios tiene cuidado, entonces significa que de el más pequeño insecto como la más grande de las naciones, Dios es el que tiene el control de todas las cosas. Él todo lo está gobernando de tal manera que al final sus propósitos, sus fines eternos serán alcanzados. Pero Dios no solamente maneja y controla esas cosas pequeñas, sino que también Él maneja el curso de la historia. Es decir, en el desarrollo de la historia, la providencia de Dios es la que está dirigiendo todas las cosas. En la Biblia nosotros tenemos varios ejemplos de la providencia de Dios obrando en la historia. Tenemos en el libro de Génesis la historia de José, el hijo de Jacob. Se recuerda todo lo que pasó, cómo sus hermanos eran malos, José era recto, José le informaba a sus padres de la maldad de sus hermanos. Eso hizo que los hermanos lo odiaran, pero Jacob lo amó y por eso le regaló una vestidura que lo distinguía como el favorito, y eso hizo que los hermanos lo odiaran más. Planearon matarlo, pero luego dijeron: no lo matemos, sino que mejor vendámoslo como esclavo porque nos cae mal, pero después de todo es nuestro hermano. Entonces decidieron perdonarle la vida, lo vendieron como esclavo, se lo llevan a Egipto. En Egipto llega a casa de Potifar. La esposa de Potifar se enamora de él, trata de seducirlo. José se niega, va a parar a la cárcel por eso. En la cárcel están presos el panadero y el copero del faraón. Ellos tienen sueños, José se los interpreta. Pasan los años, el copero queda libre, el panadero es matado conforme a la interpretación que José había dado. Y cuando Faraón tiene su sueño de las 7 espigas secas y las 7 espigas abundantes, de las 7 vacas gordas y de las 7 vacas flacas, y que las flacas se comen a las gordas, él no entendía el sueño. Y el copero se acuerda y dice: ay, pero allá en la cárcel había un esclavo, un muchacho que es bueno para interpretar sueños. Y dicen: tráiganlo, y lo llevan y lo traen delante de Faraón. José interpreta el sueño de Faraón, y no solo se lo interpreta, sino que hasta le dice a Faraón lo que él tenía que hacer, porque venía un hambre como nunca Egipto lo había tenido. Entonces Faraón dijo: ¿dónde voy a encontrar a otro más sabio que este muchacho? Y entonces, como José llega a convertirse en gobernador de Egipto, durante 7 años ahorran la abundancia de cosechas que hay, y luego viene el primer año de hambre. Y entonces es cuando José comienza a vender y comienza a enriquecer al faraón. Pero también vienen de otras naciones, entre otras naciones vienen sus hermanos, porque allá también hay hambre en la tierra de Canaán. Hasta que finalmente él se revela a ellos y les dice a sus hermanos: todavía faltan 5 años más de hambre, así que díganle a papá que se venga. Y ellos se vienen, y José se queda a vivir con Jacob, su padre, en la tierra de Gosén, en Egipto. Y luego Jacob muere. Cuando Jacob muere, sus hermanos dicen: hoy sí José se va a vengar por todo lo que le hicimos. Hasta ahora él no se ha vengado porque nuestro padre vivía, pero ya murió. Entonces inventaron una mentira y le dijeron: mira, José, antes de morir nuestro padre, él dejó dicho que nos perdonaras. Y José sabía que era mentira, y él se puso a llorar porque sabía que era mentira, pero no lloraba solo por la mentira, sino que lloraba porque sus hermanos no entendían lo que había pasado. Entonces viene José y se los explica, y aquí es donde yo le quería llevar. José les dice estas palabras: no fueron ustedes
los que me vendieron para ser esclavo en Egipto. Yo le pregunto, ¿lo habían vendido o no lo habían vendido? Sí, eran sus hermanos quienes lo habían vendido, pero él les está diciendo, no fueron ustedes los que me vendieron, fue Dios el que me envió adelante de ustedes. Para poder preservar con vida a esta gran nación que es Israel. Entonces vea, José veía que en toda esa historia, en todo eso que había ocurrido, él veía la mano de Dios, o sea, veía el propósito, veía la providencia de Dios en la historia que había ocurrido. Es Dios. Dios tenía un plan. Él quería preservar a su pueblo con vida, y para eso permitió que mis hermanos me odiaran, que me vendiera, que la vieja de Potifar me enamorara, que me mandaran a la cárcel, que le interpretara los sueños. Todo cobró sentido. Es que, oiga hermano, la vida de José fue una vida triste. Si él era un adolescente cuando sus hermanos lo odiaban y lo querían matar, cuando lo vendieron de esclavo, lo acusan falsamente, va a parar ahí de verdad, él era inocente y va a parar a la cárcel. ¿Qué más desgracias le podían venir que no le hayan llegado? Pero luego él descubre el propósito y dice, Dios me envió antes, me envió para salvación. Dios está manejando la historia. Otro ejemplo en la Biblia es el libro de Esther. Si usted nunca ha leído el libro de Esther, léalo, es un libro muy interesante. Es el único libro de la Biblia que no menciona a Dios. No aparece la palabra Dios en el libro de Esther, pero mire qué interesante. Aunque no se menciona a Dios, es donde más se ve a Dios. En esa historia es donde más se le ve. Porque parece una sucesión de casualidades. No le voy a contar toda la historia de Esther, pero léala. Y usted verá cómo cosas, o sea, demasiadas casualidades. Pero al final, ¿en qué termina? En la liberación. En el triunfo. Entonces, Dios está dirigiendo la historia. Entonces, Dios no solo en su gobierno, en su providencia, tiene control de las cosas pequeñas, también de las cosas grandes, del curso de la historia. Pero vea, como Dios es soberano, dijimos que Él es soberano, es decir, nada se opone a Él. Entonces, en su providencia, a veces Dios también echa mano de los milagros para cumplir con su voluntad. Porque vea, cuando decimos que Dios maneja la historia, estamos diciendo que la maneja sobre la base de las dinámicas propias de la historia. Pero hay ocasiones en que esas dinámicas propias no son suficientes. Quiero explicarle algo de esto de las dinámicas. En Proverbios hay un pasaje que dice así: así como el agua en los compartimientos, el corazón del rey está en la mano de Dios. A todo lo que quiere, lo inclina. Entonces, fíjese cómo funcionan las cosas. Es como que si usted tuviera un depósito con agua. El agua tiene sus propias reglas, su propia dinámica. Y el agua es que tiende a estar horizontal. Entonces, si usted toma ese depósito y lo levanta de un lado, ¿qué va a ocurrir? O sea, el agua no se va a quedar así. El agua va a buscar la horizontal. Entonces, usted puede hacer que el agua vaya hacia este extremo del depósito o hacia allá, o si quiero yo hacia acá. Yo lo voy a mover como quiera. Pero vea, el agua no se está forzando. El agua solo está reaccionando de acuerdo a su propia dinámica, a su propia característica de ser un líquido, y que el líquido tiende a estar horizontal siempre. Entonces, esa es utilizar las dinámicas del agua, y el hombre las utiliza.
Por ejemplo, cuando se quiere transportar agua de un lugar a otro muy lejano, entonces lo que se hace es que simplemente tiene que haber un declive, una inclinación que normalmente es del 2, del 3%. Eso es lo que usan los ingenieros. Y eso permite que el agua circule. Pero el agua va por su propia, porque sigue la fuerza de la gravedad. Entonces, si hay un punto alto y otro más bajo, el agua tiende a bajar. Siempre bajará. Eso es lo que Dios hace. Entonces dice, así como el agua en los compartimientos, que el hombre puede inclinarlo a lo que quiera, así está el corazón del rey en la mano de Dios. A lo que él quiere lo inclina. Y no es que el rey sienta que Dios le dobló el brazo y que está bien Dios, te voy a obedecer. No, no es así. Es que simplemente Dios crea las condiciones y aquel rey reacciona y hace, él cree que está haciendo su voluntad, pero no sabe que al hacer su voluntad, en realidad está cumpliendo la voluntad de Dios. Igual que los hermanos de José, que lo venden y no sabían que al venderlo lo estaban exaltando, porque Dios los estaba usando, estaba utilizando la amargura de ellos, la envidia de ellos para alcanzar sus fines santos. Entonces, a eso me refiero cuando digo que Dios utiliza la dinámica natural de las cosas y de la historia. Pero cuando esos elementos no son suficientes, y como Dios es soberano, Él siempre se va a salir con la suya. Entonces, si las dinámicas naturales no son suficientes, Dios lo que hará es utilizar los milagros. Y así fue como para sacar a su pueblo de Egipto, Él utilizó milagros, hubo señales. Hubo agua que se transformó en sangre, hubo un mar que se abrió, porque su pueblo tenía que ser liberado. Y por eso es que en el Nuevo Testamento también encontramos milagros. Pero vea, los milagros no ocurren porque nosotros los queramos ver. Los milagros no suceden porque queramos nosotros tener un poco de entretenimiento. Los milagros ocurren cuando Dios los necesita para cumplir sus propósitos eternos. Así es. Por ejemplo, el Señor dijo que si nosotros le decíamos a un monte, apártate, tírate a la mar. Y dijo el Señor, y si ustedes lo dicen con fe, no dudando, lo que pidan será hecho. Pero ¿cuándo ha visto o ha oído usted que alguien haya movido una montaña? Y que le ha dicho, muévete y tírate al mar. ¿Sabe por qué no ocurre? No es que no pueda ocurrir, pero ocurrirá cuando eso sea necesario para que los propósitos de Dios sean cumplidos. Mientras no sea necesario, o sea, Dios no está dando espectáculos, Dios no es un mago en donde la gente llega y dice, vengan, vengan las maravillas, vengan a ver el tremendo poder de Dios. Él no está dando espectáculos, sino que Él simplemente está cumpliendo sus propósitos eternos. Entonces, aquello que va en la construcción de sus propósitos, del cumplimiento de sus propósitos, Él lo hace. Sea por la vía de las dinámicas naturales que ya expliqué, y si es necesario un milagro, también lo hace. Pero aquí, hermanos, llegamos a un punto que no sé si ya usted lo estuvo pensando, porque viene a la mente, y es que hemos dicho que la providencia de Dios es el gobierno continuo, absoluto, soberano de Dios sobre toda su creación, con el fin de alcanzar sus fines, sus propósitos eternos. Pero sucede que el mundo y el universo en el que vivimos está manchado por el pecado. Hay pecado. Entonces, ¿cómo puede Dios
tener un gobierno absoluto sobre un mundo de pecado. Entonces, ¿cómo hace Dios con el tema del pecado? Fíjese que la providencia de Dios es tan absoluta que incluye el pecado. Obviamente, Dios no es el autor del pecado, ni Dios aprueba el pecado, pero Dios usa los hechos pecaminosos del ser humano para alcanzar sus propósitos. Lo acabamos de ver en el caso de José. Le dije que la envidia de los hermanos de José llevó al cumplimiento de los propósitos de Dios. Por eso es que en un salmo dice que la ira de los hombres te alabará, porque el pecado Dios lo puede utilizar para cumplir sus fines. Vea, vamos a ver en el libro de los Hechos dos pasajes que hablan de lo mismo. En Hechos 2, porque es importante este pasaje. Vea lo que dice Hechos 2, versículo 23. Si no lo ha hallado, yo se lo leo. Dice, hablando acerca del Señor Jesús, dice, este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios por medio de gente malvada. Ustedes lo mataron clavándolo en la cruz. Uno podría decir que no ha habido pecado más grande que la humanidad haya cometido que matar al Hijo de Dios. Y eso está diciendo ahí Pedro, que es lo que ocurrió. Ustedes, gente malvada, lo mataron clavándolo en la cruz. Pero dice que ellos hicieron eso porque ese era el determinado propósito de Dios. Entonces, vea, ellos cometieron el más grave de los pecados, pero al cometer ese más grave de los pecados, cumplieron el propósito de Dios. ¿Y cuál fue el propósito? Que Él muriera para que nosotros hoy tengamos esperanza. De este mismo tema, hablando del mismo tema, siempre en Hechos, pero más adelante en el capítulo 4, los versículos 27 y 28. Aquí son los hermanos orando y dicen esto en su oración: en efecto, en esta ciudad, porque están en Jerusalén, se reunieron Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y con el pueblo de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien ungiste. Y oiga esto: para hacer lo que de antemano tu poder y tu voluntad habían determinado que sucediera. ¿Qué fue lo que hizo Herodes, Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel? Que se pusieron de acuerdo. ¿Para qué? Para matar al Hijo de Dios. Y usted sabe que solo mencionar el nombre de Herodes ya no suena mal, ¿verdad? Pilato. Nadie le pone a su hijo Pilato. Pero dicen aquí los creyentes que ellos lo que hicieron al cometer ese gran pecado fue hacer lo que de antemano tu poder y tu voluntad habían determinado que sucediera. Simplemente lo que hicieron fue cumplir la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué significa? Que ese pecado Dios lo usó para cumplir sus propósitos eternos, que son santos y son buenos, porque es el propósito de la redención. Es decir, que Él utiliza el mismo pecado para lograr nuestra redención. Esto significa que como el gobierno de Dios es absoluto, también Él gobierna sobre las actitudes pecaminosas del hombre. Y vea, Dios
es el que permite, o sea, Dios no es el que origina el pecado, pero Dios permite a veces que el ser humano cometa pecados que van a cumplir sus propósitos, como eso, los hermanos de José odiándolo. Ese pecado ayudó a que el propósito de Dios se cumpliera. ¿Eran culpables ellos? Claro. ¿Fue pecado? Sí. ¿Y Dios los castiga por eso? Por supuesto. Pero ese pecado no va a burlar ni va a frustrar la voluntad de Dios. Al contrario, Dios la utiliza para el cumplimiento de su voluntad. Lo mismo, Herodes, Pilato, pecaron cuando Pilato se hizo loco, lavó las manos, aún sabiendo que Jesús era inocente y lo condena. Pecó, por supuesto. Él no se arrepintió. Entonces, ¿estará Pilato salvado o condenado? Condenado. Pero el condenar a Jesús, aun cuando él sabía que era inocente, pero condenarlo a la muerte, cumplió el propósito de Dios. Y así es como hoy nosotros tenemos esperanza de vida. Entonces, en su gobierno absoluto, el pecado Dios lo usa incluso para cumplir sus propósitos, como en los ejemplos que hemos visto. Pero a veces también Dios impide que nosotros cometamos pecados. Y eso lo veíamos en la lectura que tuvimos en este libro de Génesis. Aquí estaba el Abimelec. Abimelec no es un nombre, sino que es un título que se le daba a los reyes de Gerar. Así como en Egipto al rey le daban el nombre de Faraón, en Gerar a sus reyes el título que le daban era Abimelec. Y por eso es que usted puede encontrar varios Abimelec. Y entonces la gente se confunde y dice, entonces este Abimelec ya estaba viejito porque hizo pacto con Abraham y ahora lo vemos haciendo pacto con Isaac. Y para eso el tal Abimelec debería haber tenido como 140 años de edad, ¿no? Pero no es eso, sino que Abimelec no es un nombre propio, es un título, era el título que recibían los reyes. Entonces, sucede que el Abimelec de esta época, cuando Abraham se va a vivir en esa región de Gerar precisamente, se enamora de Sara, la esposa de Abraham. Pero Abraham, desde que se casó con Sara, le había pedido que donde quiera que fueran, que le hiciera el favor de decir que era su hermana. Y él decía, es mi hermana, y ella decía, él es mi hermano. Y era cierto, porque eran medio hermanos, pero se habían casado. Entonces cuando Abimelec vio a Sara, se enamoró de ella. Y como Abraham le dijo, es mi hermana, entonces, bueno, entonces vas a ser mi cuñado, le dijo. Y la tomó. Pero esa misma noche que la tomó, Dios le habló en sueños. Y le dijo, mira, Abimelec, estás muerto. Estás frito. Estás perdido, mi hermano, le dijo, porque date por muerto a causa de la mujer que has tomado, porque ella es casada, le dijo. Y Abimelec le respondió en el sueño, le dijo, pero Dios, vas a condenar al inocente. Él me dijo, es mi hermana. Y yo le pregunté a ella, y ella me dijo, es mi hermano. Así que yo he actuado con limpieza. Y Dios le dijo, tranquilo, tranquilo, le dijo. Yo sé que has hecho todo esto de buena fe. Y oiga esto, por eso le dice, no te permití tocarla, porque no había tenido relaciones con ella. No te permití tocarla para que no pecaras contra mí. Entonces, fíjese, el Abimelec hubiera cometido un pecado de adulterio, pero ¿por qué no lo cometió? Porque Dios dice, yo no te permití tocarla para que no pecaras. ¿Quién lo detuvo? Fue Dios. Entonces vea, los pecados que no cometimos, no crea que usted no los hizo porque es buena gente. No crea que no los hizo porque dijo, no, es que yo tengo
conciencia y no lo voy a hacer. Yo tengo carácter para no hacerlo. No es su conciencia ni su carácter, es Dios el que no permitió que usted cometiera ciertos pecados. Por eso es que Agustín, que es uno de los grandes, se considera que el más grande teólogo del cristianismo después del apóstol Pablo, en su libro Confesiones, donde él cuenta su vida, hay un momento cuando él dice: Señor, le dice, a ti te debo los pecados que cometí y los que no cometí. Fíjese, eso parece como una blasfemia, ¿verdad? Pero él lo está diciendo a la luz de la providencia de Dios. En ese sentido lo está diciendo, que como le digo, Dios hasta el pecado puede utilizar para cumplir sus propósitos. Ahora, eso no significa, entonces yo, hermano, buenas noches, ya me voy a pecar, porque esto va a contribuir a los propósitos de Dios. Una buena malmatada le va a dar Dios a usted. Sí, porque ahí está pecando con conciencia. Pero el propósito de Dios no es enviarnos a pecar. El propósito de Dios es lo que Él hizo con Abimelech, con el Abimelech. Yo no te permití que pecara. Entonces, ¿por qué Dios? Porque quizá usted a veces se pregunta y dice: bueno, si yo en esa ocasión tuve oportunidad de haber hecho una maldad, ¿y qué será que me pasó que no la hice? Dios dice: yo no te permití que la hicieras. Porque quizás por esa maldad usted no estuviera aquí, quizás preso estuviera. Y con una condena de 100 años, ¿verdad? O de una de sus 3 cadenas perpetuas. Entonces Dios dice: yo no te lo permití. Entonces, significa esto que aún en un mundo y en un universo dañado por el pecado, Dios lleva su propósito, y le dije que con esto iba a terminar y lo voy a hacer. Y ese propósito es un propósito redentor. Eso es lo que Dios quiere, llevarnos a la redención. Y vea, es solamente cuando llegamos a entender eso, que Dios lo que quiere es redimirnos, salvarnos de nuestro pecado. Hasta ahí es cuando nosotros entendemos la historia de nuestra vida. Porque desde esa perspectiva usted se puede comenzar a revisar su vida. Porque hay gente que dice: mi vida ha sido una ruina, mi vida ha sido de llorar, mi vida ha sido un desastre, mi vida ha sido terrible. Si usted dice, así fue. Pero hay un propósito ahí. Entonces, cuando uno lo ve desde este punto de vista, que todo está bajo el control de Dios, y como dice Romanos, todas las cosas ayudan a bien a los que le aman. Oiga, aquello dice que conforme a su propósito, el propósito eterno de Dios, han sido llamados. Entonces, todo lo que ocurre en nuestra vida, bueno o malo, es para nuestro bien. Entonces, allí es donde uno descubre y dice: bueno, ahora yo sé por qué de niño me pasó esto. ¿Por qué cuando yo era una jovencita ocurrió esto? Que lo vimos quizás como una tragedia, y quizá en verdad fue una tragedia. Pero cuando el tiempo pasa y uno lo ve en perspectiva, uno comienza a darse cuenta, es porque Dios me quería traer a este punto. Porque Dios todo lo tiene planeado. En nuestra vida nada ocurre por casualidad, nada ocurre por buena o por mala suerte. Todo lo que ocurre responde a un plan de Dios. Pero como es un plan, entonces uno lo puede ver. Claro, quiere mucha reflexión, ¿verdad? Y también hay que dejar que la vida camine un poco. Si usted tiene 20 años, quizás no lo va a poder descubrir porque su vida está comenzando. Pero ya cuando se ha caminado y uno piensa y ve el pasado, usted entiende por qué nació donde nació, por qué sus padres fueron quienes fueron, y comienza a ver una serie de conexiones. Entonces usted dice: Dios tenía un plan, y no solo lo tenía, lo sigue teniendo, y estamos bajo ese plan. ¿Hacia dónde Él nos dirige? No lo sabemos,
Pero sí podemos saber lo que Él ha prometido, que todas las cosas nos ayudan a bien. Todo será para nuestro provecho. Entonces, esto, hermano, nos da a nosotros una gran confianza, porque entonces significa que no estamos expuestos a las tragedias de la vida, no estamos expuestos a las fuerzas ciegas del destino, sino que estamos en las manos de un Dios que tiene control de todas las cosas. Amén, así es. Y como Él mismo lo dice, nadie los puede arrebatar de mi mano. Estamos ahí y nada nos podrá separar del amor de Cristo Jesús. Así que tranquilos, hermanos, aunque parezca que la cosa empeora y se pone difícil y que tras una cosa viene otra y otra y otra desgracia, tranquilos. Dios sabe lo que hace, quiere lo mejor para nosotros. Él tiene un plan que si es necesario partir el mar otra vez, lo va a partir. Pero la providencia de Dios seguirá operando en nuestras vidas hasta que seamos transformados en la imagen misma del Hijo de Dios. Amén. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. Y con nuestros ojos cerrados quiero hacer una invitación. Si hay con nosotros amigos o amigas que todavía no han creído en el Señor Jesús, pero al oír esta palabra, quizás usted descubre el sentido de muchas cosas en su vida. Quizás